Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones de Vida, en esta novena temporada en la que hemos estado hablando sobre los retos que tienen las familias. Hoy este es nuestro sexto programa y tenemos un temazo. El tema es la crisis financiera o económica que enfrentan las familias. Hoy tengo un invitado de oro aquí, un Gracias, Mau, por la amigazo, invitación. Rolando Solano. Rolando es un amigo de años ya, que hoy trae una de principios y de historia, de experiencia que quiere compartirnos y que me pareció a mí que era muy valioso que él pudiera estar acá. Bienvenido, Rolando. Gracias, Mau. Aquí estamos, Rolando, queriendo conocer un poco, vamos a ver, hablarnos un poco de tu historia, ¿verdad? Vos sos técnico dental, has tenido tu negocio propio por muchos años, pero hay toda una historia ahí, ¿verdad? Sí, Que empezó a afectar financieramente a toda la familia. ¿Cuántos años de casado tenemos? ya vamos para 16 años. 16 años. Contanos un poquito cómo estaba la cosa hace algún tiempo. Bueno, sí, con mi laboratorio dental, yo siempre, como lo dije, yo siempre me creí como autosuficiente. Tenía un laboratorio muy próspero, de muy buenas entradas. En el centro de San José En estaba, el ¿verdad? centro de San José por la clínica bíblica. Eso sí, sin conocer de Dios. En aquel momento. Sabía que había un Dios, pero no era tan importante en ese momento para mí. Y tenías prosperidad, estabas bien económicamente. Sí, claro. Sí. ¿Y qué te empezó a suceder? Los primeros fueron unos robos bastantes, fueron 3 veces que se metieron a robar. La tercera vez sí fue algo ya complicado, ya algo más fuerte, porque se llevaron casi la mitad de mi maquinaria, se llevaron unos dineros que ven ahí para pagos, y ahí empieza un poco el declive a que el laboratorio se venga abajo. Claro, o sea, uno no espera que ocurran este tipo de cosas. ¿Cómo reacciona uno cuando empieza a ver que una, dos, tres veces me roban? O sea, ¿cómo lo asumiste? En primero ya y trato como de sobrellevarlo. Hay doctores que porque como no tenía la capacidad para poder ver el volumen de trabajo se van. Entonces, tras de que pierdo parte de mi laboratorio, pierdo clientes, entonces es algo más complicado. Entonces trato como de sobrellevarlo y llevarme el laboratorio a la casa. A la casa. A la Okay. casa. En unas condiciones no aptas para él, en un patio, en un piso chorreado de cemento. Me sentía como metido en una ratonera, por decirlo así, porque no estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a una oficina donde hubiera una sala de espera, donde yo tenía mi taller, donde tenía todo independiente. En el momento que cerraba me iba para mi casa. Ahora estaba en mi casa, todo se generaba sobre mi casa. Y muchos doctores, también por ser en la zona de Pavas, no quisieron más ir a entregarme trabajos allá. Tenían miedo de Ajá, ir hasta Pau. sí. ¿Cómo te afectó eso en la relación familiar? O sea, te fuiste a meter con tu centro de trabajo a la casa y me imagino que la dinámica se afectó. Sí, cambió un poco de todo porque había un poco de estrés. A veces para terminar los trabajos necesito tiempo, entonces ya más de noche, entonces también les molestaba había ruido, Ruido. o a veces me levantaba en la mañana, 4 de la mañana, y yo haciendo ruido, o me acostaba a la 1, 2 de la mañana trabajando, entonces afecta un poco todo el entorno familiar. ¿Qué empezó a pasar financieramente a partir de ahí? Yo siempre ahí, digamos, con todo esto que te cuento, todavía ahí no hay Dios de por medio. Yo me meto, yo tenía mis vicios, mis cosas, pero me meto más en el vicio del juego. A jugar. Entonces trato de remediar lo que me hace falta de dinero apostando. Tuve, no puedo decir que no tuve suerte, sí tuve suerte, pero al tener suerte es una suerte como, Adictiva. ajá, invisible. Entonces se va consumiendo usted se va metiendo más poco a poco, poco a poco. ¿Cuánto tiempo estuviste en eso? Sí fueron bastantes años, se pueden decir que em, ya adicto, pero yo empecé desde pequeño, yo empecé desde que tenía 15 años a jugar, no tal vez tan fuerte como al final, pero empecé desde poquito. Lo que a veces le digo a la gente es,
se toma como algo muy sencillo, un jueguito, juguemos 5 coloncillos de tiempos y eso no es nada, eso no afecta, juguémonos un pedacito de lotería para ver si nos pegamos algo, pero todo va consumiendo más y más y más y más hasta llegar a ser un adicto al juego. ¿Y jugabas dónde? ¿En casinos? En todo. Casino, loterías, gallos, perros, lo que hubieran apuestas, apuestas de fútbol, todo lo que fuera apuestas se apostaba. ¿Y cómo incidió en la economía eso? Y ahí sí incidió más, la parte familiar fue muy afectada. Vamos a ver, mis hijos, en la parte de lo que fue Steven, que vivía conmigo, y Vivi, muchas veces se les negaron muchas cosas por eso, por la parte del juego. También en la parte de estudios se les negó muchas cosas porque no habían los medios económicos para suplantar eso. A veces recibíamos donaciones de personas, un primo mío era el que me sostenía a Steven en la escuela. Por parte de Ale conseguía ver cómo sostenía a Vivi en el colegio y fue bien complicado esa parte. Y empezaste a tener deudas. Deudas grandes, grandes, grandes deudas que llegaron a un límite, yo te puedo decir que unos 9 millones de colones, Okay. más la deuda de la casa. ¿De cuánto era la deuda de la casa? En ese momento estaban 12 millones. Ok. Y entonces empezás a tener incapacidad de pago. Así, yo empecé a trazar la casa, y ahí empecé como a tratar de buscar de algo que me ayudara, pero no tenía nada. Entonces empecé a buscar de Dios. Yo siempre lo comento, ahí una señora que llegaba, ella se llama Milady, no es de la iglesia, pero ella se llama Milady. Ellas tenían como para que la gente entienda, un día en casa. Sí, un grupo de estudio Un bíblico. grupo de estudio bíblico, y ella llegaba a invitarme. ¿Era del barrio? No, ella tenía el estudio en el barrio, cosa que ahorita no hay. Okay. Entonces hay que montar uno porque de ahí algo salió bueno. Ajá. Entonces ella llegaba y me invitaba. Yo no iba por el estudio, sino porque a veces llegaba y decía, hoy va a haber una comida. Entonces nosotros íbamos porque iba a haber una comida. Entonces claro, llevábamos los chiquillos y íbamos nosotros. Y por ahí yo siempre le digo a la gente, suplías. Si va a ser un estudio, si va a ser algo, haga una comida, porque eso puede ser una táctica para que una persona venga y Dios utilice ese método para poderla involucrar. Wow. ¿Y estuviste asistiendo al grupo regularmente? Sí. Sí. Estuve bastante con ellos. Empecé a ir, a veces no iba, a veces me le escondía para no asistir. Y pues pasaron cosas muy, muy bonitas entre lo que yo iba. Ya mi familia sí iba, Alejandra y Vivi iban ahí. Entonces iban a la iglesia. Entonces ellos me empezaban a decir que fuera. Ok, qué bien. Y entonces vos tenés una lucha con la adicción, tenés una lucha de deudas, un trabajo que está en casa, etcétera. Y una lucha con Dios. ¿Cuál era esa lucha? Sí, esa lucha con Dios es cuando usted se cree autosuficiente, que usted no necesita de nadie, cuando usted cree que puede hacerlo todo, que no hay nada que no lo puede hacer y tiene que recurrir a Dios, es más duro el golpe. Claro. Aquí tenemos, hoy estamos en Fusiones Gourmet, una cafetería hermosa y muy delicioso lo que preparan. Estamos aquí en Sabana Norte, aquí cerca de la Torre Sabana, 100 metros norte de la Torre Sabana y a 25 metros este. Estamos invitadísimos a que vengan. Los desayunos aquí también son espectaculares y nosotros muy contentos de que ellos nos abren este espacio. Miren qué bonito es aquí. Aquí dan cursos de arte, de muchas habilidades que muchas personas vienen aquí también a aprender. Bienvenidos a Fusiones Gourmet. Bueno, entonces, Rolando, estabas en esa lucha con Dios. ¿Cuál era la lucha con Dios? Contame. Ok, bueno, esta misma muchacha
me avisa que de la iglesia que tienen ellos, tienen como un retiro, Ajá. como un encuentro, le llamaban ellos, y me dice que si quiero ir. Yo le digo que no, porque no iba a ir a eso. Entonces, después me dice que alguien donó el pase mío, que fuera, que ya estaba pago. Paga. Entonces ya me comprometía un poco más. Para esa semana me llega trabajo exactamente. Entonces yo le digo, bueno, si yo no termino, yo le digo, bueno, si de verdad existe Dios y yo no termino, yo no voy a ir a perder tiempo mientras tengo trabajo y yo necesito trabajar. El trabajo que se tenía que terminar, digamos, viernes, y ellos iban viernes en la mañana, se terminó jueves. ¿Tuviste Entonces tiempo? el jueves en la noche yo estoy en mi casa, se quema un bombillo, es algo Raro. raro y sobrenatural. Yo lo bajo, está quemado, yo estoy solo en el cuarto, veo que el bombillo está quemado y me pongo de curioso a decirle a Dios si realmente Él quiere que yo vaya, hace que prenda el bombillo. Porque yo sabía que no iba a aprender. Apostando a perder, ¿no? Ajá. Yo sabía que no iba a aprender porque estaba quemado. Yo lo vi. Y cuando yo lo prendo y cuando yo lo pongo y lo prende, es como algo así como me salí en carrera, le dije a mi esposa, mi esposa no lo creía. Es decir, ella lo veía, el bombillo negro y el bombillo prendido. Entonces sabía que tuve que ir ahí. Cosas que pasaron ahí muy bonitas. Yo dije que nunca he querido que la gente me diga, Dios te dijo, Dios te mandó a decir. Ahora sí lo recibo, pero en ese momento no. Entonces yo sabía que me tenía que hablar como directo. Venimos y estamos en el encuentro, entonces hay como una dinámica de que ponen la cruz y que usted en un papelito apunta todos sus defectos y todas las cosas que usted tiene, todos sus vicios para que Dios lo perdone. Pero yo más o menos sabía cuál era la dinámica. El otro día recogían el papelito que usted pegaba en la cruz, entonces la persona que oraba por usted, Dios me dijo que te perdona, porque usted tenía tal vicio. Digo yo, no, Dios no le dijo porque Lo leyó. lo leyó. Entonces fue otra vez que ahí sí me puse más curioso. Yo agarré el papelito y yo le ponía un puntito y le decía a Dios, esto es por el cigarro, por las drogas, por el alcohol, por el juego y por muchas cosas más y eran solo puntos. Entonces el otro día cuando estaban orando, a los que le tocaba orar por mí, eran 3 filas, al que le tocaba orar por mí, el de la tercera fila le dice, por él no oren. Nada más dijo así. Seguro se molestaron. Cuando terminaron de orar, llegó esa persona y el pastor y me dijeron que si podíamos salir, si podía salir con ellos. Salieron conmigo y me dice, es que Dios te manda a decir algo. Y como a usted nunca le gusta que hablen en presencia de otras personas, entonces queremos hablar en privado. En privado. Entonces la persona se para hacia el frente mío y me empieza a decir, el primer punto que vos pusiste, que era el cigarro, Dios te perdona todas esas cosas que has hecho. El segundo punto que vos pusiste, que era las drogas, el alcohol, y ahí fue punto por punto. Yo sabía que era Dios que estaba hablando y fue algo muy increíble de ver. Ese día Dios entra en mi corazón. Yo siento el amor de Él, el abrazo de Él, perdonándome todas las cosas y sabía que podía. Pero estaba en 2 mundos. Yo estaba con Dios y estaba con el diablo así. Entonces era una lucha. Una lucha. Ok, en ese momento vos estás también lidiando con esto de poder pagar la casa, ¿verdad? ¿Qué empezó a ocurrir luego de tu decisión de acercarte a Dios? Pasó tiempo, me imagino, ¿verdad? Bastante tiempo, en el cual pasaste luchas.
O sea, las cosas no se resolvieron automáticamente, sino que empezó a haber complicaciones, me imagino. ¿Cómo enfrentaste eso? Las complicaciones fueron bastantes, porque yo sabía que si yo daba un golpe de suerte, porque sí los tuve, podía salir de todas esas deudas. Ajá. Pero lo que pasa es que entre más lo intentaba, más me enviciaba y más caía en la parte esta. Entonces, bueno, ahí esa fue la parte donde también estaba en la iglesia y la gente dice, pues, utilizaba la iglesia. No la utilizaba. Yo me considero que una persona que tenga este tipo de adicciones son personas enfermas que tienen que lidiar con esto. Hay que Entonces, entenderlas. hay que entenderlas, hay que saber tratarlas. Yo he tratado, digamos, en mi parte ahora, estoy tratando como entrar en la parte de consejería y es para entender a estas personas que tienen estos problemas porque yo lo tuve que vivir solo. Porque cuando llegaba a decírselo a alguien, a veces me trataban mal Te juzgaban. o me juzgaban diciendo, no que tiene fe, no que su Dios puede, o me entiende. Entonces es una cuestión como de principios y de morales, entonces uno se trata como más bien aislar y más bien se perjudica más. Claro. Ahora, vos entraste en algún momento en un conflicto de fe. O sea, porque estabas creciendo, involucrándote en la iglesia, creciendo en la relación con Dios, pero no necesariamente había salido de las deudas. No, ahí sí tenía ese conflicto enorme de saber de que me decían que había un Dios que lo podía todo, que lo que yo le pidiera él me lo iba a dar, pero yo decía, no veo que me lo dé. Ajá. Entonces yo buscaba ayudarle. Esta es Con la parte con la donde... lotería. Sí, yo buscaba ayudarle con la lotería. Además, le decía, si yo me pego a la lotería, yo le doy el diezmo. De algo le sirve a la iglesia que yo me pegue a la lotería, porque Exacto. se Ayúdame, papá. se va a beneficiar. Entonces, bendíceme, por favor, ahí. Entonces, Ajá. siempre tenía personas, un tío de Ale, que es pastor de mi esposa, él siempre me decía, Dios no lo va a bendecir por ahí. Entonces costaba, en todo esto, nosotros vimos perder la casa muchas veces, Estuviste a punto sí, de perderla. Ajá. pero ¿Y qué pasaba? la última de ellas es Andy. Yo entiendo que Dios es un Dios de milagros, que Dios hace infinitamente porque a mí me iban a quitar la casa. Yo me recuerdo muy bien que no, esa fue la penúltima, la muchacha me dice, Rolando, si usted no paga antes del sábado, antes del sábado a las 12, la casa va a ser rematada. Y no teníamos nada cómo pagarla. No nos alcanzaba también, si vendíamos todo lo de la casa, no nos alcanzaba. ¿Cuántos meses tenías atrasados? 5 meses. 5 meses. La sostuvo. Dios la sostuvo por 5 meses atrasado. Usted sabe que los Sí, bancos nadie perdona. no lo perdonan 5 meses y ellos me estaban dando chance para ese remate. Yo decía, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo logro eso? Hay una persona que llama a mi esposa y le dice, nunca había ido a mi casa. Ella nunca había ido a mi casa, pero le dice, necesito que me respondas algo. Te vi sentada llorando en unas mecedoras, en un corredor, en unas mecedoras de esas de tiras. Era usted. Entonces le dice ella, sí. Quiero saber si por lo que usted lloraba es porque usted veía a su esposo jugando en el casino, porque así lo vi yo. Wow. Cosas que ella no decía para que no hubieran como críticas externas, entonces eso ella lo guardaba. Se lo guardaba, claro. Entonces le dice, sí, era yo, mi esposo es adicto al casino, tenemos problemas económicos y de todo. Le dice, no me interesa que me diga su historia, me interesa que me diga cuánto es la deuda que necesita. Le dice, es que es como 1 millón. Le dice, no. Dígame cuánto es Real. lo que necesita exacto, un monto exacto. No me diga 1 millón y algo.
1 millón y algo pueden ser 1.900.000, 1.200.000, 1.100.000. Le dice, necesito un monto exacto. Entonces le dice a mi esposa, es que en total nosotros necesitamos 1.350.000 para salvar la casa. Le dice, véngase para darle el cheque porque el cheque está firmado por ese monto. Si usted me hubiera dicho más o menos, no es de Dios. Ella nos entrega el cheque, ella nos da el cheque, no nos dice que le volvamos nada, que es algo que Dios Puso en su corazón. Sabemos que es algo que cuesta mucho que lo haga una persona que no sea familia de uno. Entonces, Sí, emociona porque es recordar el favor de Dios, ¿verdad? Es un milagro. O sea, ¿quién de la nada te llama para salvarte la tanda, como dicen aquí en Costa Rica, ¿verdad? ¿Quién hace un gesto de esos? Ahora, en ese momento, ustedes pagan, sí. pero ahí no terminó la historia. Esa paga también fue, yo llegué a 27 minutos de que la remataron. Wow. Y no la querían entregar porque ya estaba comprada. Ya la habían vendido. Sí, internamente ya estaba, digamos, nada más estaban esperando la hora para firmar los papeles para entregarla. Yo peleé y dije que llamaba a la policía, que yo me tenía que respetar la hora Claro. y el gerente llega y dice el gerente, no, tienen que respetarle la hora, tienen que sacarla de remate, él trae la plata. Wow. Pero ahí siguen las complicaciones, no terminan. No terminaron con ese cheque. No. La historia fue bastante, yo fui bastante jupón y llegué a mi familia a una crisis económica bastante grande. Porque ¿Cuánto tiempo más después? después de ahí duramos como 4 años más. 4 años más. En total fueron 7 años. De crisis, 7 años de crisis. 7 años de viendo cómo la gente nos ayudaba, la iglesia nos ayudó, Babo nos ayudó mucho. Usted estuvo testigo de que hubo familias que llegaban y decían, esto es para el mes de la casa de Rolando, Sí. y nos salvaban. Me recuerdo una vez que entre una de las que dio, dijo, dígale a Rolando que esto es para la casa, que no lo agarre para nada más, que esto es para el pago de la casa. Ese día que íbamos a pagar la casa no teníamos que comer, los Huilas y nosotros no habíamos desayunado, no habíamos almorzado. Entonces la idea mía era pagar la mitad de la casa, Sí. dejarme la mitad para comprar un diario, y cosa que yo podía hacer porque ellos aceptan la mitad. Entonces yo decía, bueno, después recupero y pago la otra mitad porque Sí, claro. necesito comida. Y cuando iba a entrar a pagar, me entró un mensaje y me dice, lo que leí es para la casa. En el momento en que ibas a pagar la comida. Entonces yo me quedé así y dije, bueno, ya sí está bien, tengo que confiar en Dios. Ahí es donde tal vez empieza a crecer, en todos los pedacitos de la historia empieza a crecer fe. Sí. Entonces yo vengo, pago la casa, nos vamos, llegamos Sin ya comer. a las 4 de la tarde que llegamos a la casa sin comer, sin nada, y sin nada en la alacena para darles a ellos. Me llama mi hermano y me dice, ¿estás en la casa? Y le digo, sí. Me dice, es que voy a ir con mami porque queremos ir a verte, que yo no sé qué. Entonces pasan a la casa, cuando yo veo que él empieza a bajar un diariamente impresionante. Comida, mucha comida. Con todo, tal vez un diario de unos 250, 300. Él había tenido un accidente anteriormente y ese día le habían dado la plata. A mi hermana le regaló una tablet y dijo, a mi hermano yo le voy a regalar comida. Entonces, bueno, sí, fue una emoción por parte de saber que Dios estaba ahí. Ok. ¿Qué pasa después? Contá un poquito de qué pasó finalmente con la casa. La última vez ya. La última vez de la casa es algo ya irreal. Cuando se lo comenté, ustedes decían, no,
no puedo creer que esto esté Sí, pasando. no es lógico. Yo tengo la casa otra vez, ya va para 4 meses y como ya me habían hecho varios arreglos, entonces ya ellos no querían que yo teniera la casa. Sí. Entonces me la van a quitar, pues si yo no pago, no tengo cómo pagarla. De las cosas que hace Dios, uno de los que trabaja ahí, que ya hace poquito lo pusieron por televisión, que ya salía con sus tanto y resto de años de trabajar, y él viene y él es uno de los 12 accionistas de la cooperativa, entonces llega y dice, pone mi expediente en la mesa y dice, hay que ayudarle a este caso. Entonces los demás accionistas dicen, no, él tiene 3 arreglos, no se le ayuda más. No, sí hay que ayudarle. Porque es la última vez que se va a atrasar. ¿Cómo sabe usted que es la última vez que se va a atrasar? Yo sé que es la última vez que se va a atrasar. A mí me llamaban de la cooperativa a cobrarme, yo les decía, porque ellos me decían, es que te vamos a quitar la casa. Entonces yo les decía, ustedes no me pueden quitar esa casa solo me la quita Dios. Porque en ese tiempo yo me, ya yo no jugaba, no hacía las cosas, pero no me iba bien, entonces no podía hacer nada. Ya yo ahí era pura fe, lo que trabajaba. Tuve mucha gente en contra. En esa mi esposa no estaba a favor mío porque yo le dije que no le iba a vender. La gente me decía, véndala para que algo le quede Sí, claro. y se puedan ver. Y le decía, yo no la voy a vender porque Dios me dijo que no la vendiera. Entonces me decían que yo me había equivocado, que no era la voz de Dios, que seguro no oí la voz de Dios. Entonces le decía, yo sé lo que vi y Dios me dijo, no la puede vender porque esta casa la di yo. Entonces me planté. Cuando me llamaban yo les decía eso. El accionista pone eso en la mesa, convence a los demás accionistas a hacer un Ayudarte. arreglo. Pero como no podían hacer un arreglo de plata porque no había, porque yo no tenía, él se le ocurre una genial idea que es que las cooperativas, usted va ahorrando un fondo que se lo dan hasta el final cuando usted paga la casa. Es una plata Una reserva. que está ahí, pero no está, es irreal. Solo se ven los números, Sí. pero usted no la puede sacar. Ellos llegan y el socio este dice, agarremos esa plata, le cancelamos los meses que tiene atrasados y el interés que tiene al 13, que ya me lo han bajado, se lo bajamos al 9 como al de limbo, así le baja la cuota y así él se pone al día con la cuota y nunca más se vuelve a atrasar. Cuando a mí me explicaron las cosas, no llamé a varias personas, porque a una abogada, amiga de nosotros, y me decía que tuviera cuidado con lo que firmaba, porque parecía que me Estaban estuvieran engañando. quitando la casa, más bien. Entonces, cuando yo veo los papeles y veo todo y salgo de ahí y veo que pasan los meses y pasan los meses y sigue siendo mi casa y hasta la fecha sigue siendo mi casa, yo veo que Dios hizo ese milagro con la casa y, y me sorprende. Una de las cosas que a mí me sorprende es que yo nunca conocí a ese accionista. Yo nunca he hablado con él, yo nunca tuve conversación con él, ni le pedí el favor que me lo hiciera. Pero el día que yo estaba firmando los papeles, la que estaba ahí y me decía que me iba a quitar la casa y yo le decía que no porque era de Dios, ella me decía, yo creo ahora que hay un Dios, porque no, yo no creía en Dios. Pero con la fe suya yo creo en Dios, que hay un Dios, porque y ese señor que vaya, me dice, él fue el que propuso que le hicieran este arreglo a usted. Y él nada más se volvió, me miró y me dice, en el nombre de Jesús te digo, nunca más te vuelves a atrasar con tu casa. Hasta la fecha mi casa nunca más se volvió a atrasar. Wow. Han pasado Varios años. de 3 a 4 años ya que nunca más se volvió a atrasar. Sí. Recuerdo que hay otra situación tuya con el seguro de la caja. ¿Verdad? Vos tenías por cuestiones de salud un montón de circunstancias que tenías que cubrir, pero no se podía. Y ahí también hubo otra intervención divina. Tenemos poco tiempo, tal vez si lo puedes resumir. Es rápido.
La caja me cobra, digamos, todos los años atrasados, ¿Qué eran cuánto? y como 7, 8 años, más una intervención médica, más los medicamentos. Yo entro en pleito con ellos porque ellos me dieron un seguro familiar y después me dijeron que ese seguro no era válido. Entonces, con todos los pleitos que tuve con los abogados y fui y todo, ellos me dicen, hagamos una cosa, dejemos esto aquí, te vamos a asegurar con el seguro de tu hija y que esto se quede aquí, no vuelva, no vuelva a preguntar más. Te condonaron la deuda. Pues no está condenada porque ahí está, Ah, todavía. Ajá. pero curiosamente acaban de firmar una ley que el 2019 para adelante van a empezar a cobrar el seguro. Lo del 2019 para abajo Ya no. quedan canceladas. Entonces, el tiempo que se mantuvo ese expediente ahí con ese abogado fue el tiempo que pasó esta ley. Entonces, yo ahora ya entro en la parte de que nada más busco que me condenen la deuda porque ya caducó. Rolando, tal vez para beneficio de todos los que están escuchando y viendo esto, ¿qué serían los principios que vos has aprendido que sirven cuando una familia entra en una crisis financiera? El primordial, la fe, tener fe. Cuesta cuando una persona está en crisis decirle tenga fe, porque yo lo viví y cuesta mucho. Hay un versículo, Mateo 17, 20, 21, que habla del granito de mostaza. Voy a parafrasearlo, que habla del granito de mostaza, que si tuvieran fe como el granito de mostaza pudieran mover hasta una montaña. Lo que pasa es que a veces no ponemos cuidado al 20. El 20 es un versículo que muchas veces lo pasamos de corrido, que dicen, y Jesús les dijo, por su poca fe, es el principio, por su poca fe, si tuvieran como un granito de mostaza. Es decir, Dios sabe que somos tan imperfectos, tan así que ni tan siquiera podemos tener un montón de fe. Nos pide como un granito de mostaza, es algo muy insignificante. Entonces, al que llegue a entender que tener esa fe es algo pequeñito, Dios no le está pidiendo que tenga una fe enorme, sino algo pequeñito, porque nos lo dice el mismo Jesús, por su poca fe, si ustedes tuvieran esto, tendrían todo. Entonces, no es que no han habido crisis, sí han habido crisis, pero yo confío plenamente que Dios me saca de esto. Y te saca. Y me saca. Porque a veces no está el mes. Yo necesito un monto exacto para vivir en el mes y a veces no está el mes. Y en la última semana, Dios me da lo que yo ocupo en todo el mes. Trabajo. Entonces, ¿Qué otro principio, aparte de la fe, has aprendido en todo este tiempo? tener perseverancia. Costó mucho, usted sabe la historia y sabe que hasta mi esposa decía que no siguiera con mi trabajo, que me buscara otro trabajo, que me saliera de ahí, que ya eso no me iba a prosperar. Pero si Dios me había dado un don con lo que yo hago, yo sabía que en algún momento Él me iba a volver a poner a donde estaba. Eh, Hubo momentos que ya con mi fe ya más fuerte y ya todo, hubo momentos que hubo personas que se me acercaron, en una de esas doñana, y me dio palabras que no me gustaban. Me decía, dijo Dios que vas a perder todos tus clientes. Yo dije, esto no es de Dios, ¿cómo va a decir que yo voy a perder todos los clientes si yo apenas vengo sobrellevándome? Y sí los perdí, porque actualmente yo tengo unos clientes que todos no serán cristianos, pero todos sí creen en Dios. Y el único que no creía en Dios ya empezó a creer, porque Dios me lo puso en el camino para hablarle siempre de Dios. Transmitirle la fe. Qué bueno, qué bueno. ¿Algún otro principio que has aprendido? ¿Qué aprendiste de la iglesia, por ejemplo, en este tiempo de crisis?
En la iglesia hay dos cosas y que tenemos que llegar a entender. Va a haber gente que se te va a acercar a ayudar. Otra gente se te va a acercar solo a criticar y ver cómo te destruye. Eh, yo tal vez por malos comentarios o por malas cosas, yo un tiempo me fui. ¿Te resentiste? Me resentí por las cosas que pasaron, por las cosas que me hicieron, pero después con mi madurez espiritual yo regreso, porque Dios tiene un propósito para nosotros ahí. Claro. Dios nos ha hablado y tenemos que cumplir ese propósito. Yo me dedico el 100% a hacer lo que Dios me dice. Si Dios me dice que regresara, yo inmediatamente hice caso. Que hay gente que no le gusta, no, ya ahora no nos importa, sino nos importa que Dios nos tiene ahí y que vamos a hacer bendición para otras personas. Exacto. Sí, déjame hacer un comentario ahí porque realmente la iglesia es un grupo de personas imperfectas, Ajá. ¿verdad? Donde todos estamos aprendiendo a saber manejar nuestras propias circunstancias y las de otros, ¿verdad? Y en ese sentido, invitarles. Qué bueno es que la iglesia sea solidaria y presente en medio de las crisis. La crisis de una familia ayuda a la iglesia a ser transformada, porque tiene una oportunidad para servir. Pero también nos sirve ver la fe, la perseverancia que acabas de mencionar, para aquellos que estamos en una situación difícil, seguir el ejemplo. Si él confió y Dios resolvió, y yo también tengo una crisis, qué bueno es que yo también pueda aprender a confiar en Dios. Porque vos mencionaste la palabra fe, ¿verdad? Y uno puede interpretar de muchas maneras tener fe. Hay gente que le tiene fe a la fe, ¿verdad? Es que porque yo creo que hay que creer, entonces la cosa se va a resolver. No, hay que tenerle fe a Dios, que es el que puede hacer y quiere hacer las cosas, ¿verdad? Entonces ha sido bonito ver la transformación de vida de toda tu familia, ¿verdad? En ese proceso. No sé si quieres compartir alguna cosa final, un mensaje, ¿verdad? Que quieres dejarle a la gente. Yo sé que también vos participaste de una capacitación en manejo de mayordomía financiera. Creo que eso es importante también Sí, sugerirlo. primordial, hay que llevar una administración en su hogar, hay que llevar finanzas. Yo llevé el curso de finanzas que dan en la iglesia y eso me ayudó mucho a lo que yo soy ahora, digamos. Yo tengo mi laboratorio bien administrado, cada plata que entra, primero tiene que entrar al laboratorio para llegar a la casa, entonces hay que administrar primero el laboratorio, después la casa, entonces tengo que administrar dos cosas a la vez. Se han administrado muy bien, es de mucha ayuda, digamos, que usted aprenda finanzas para que usted pueda resolver sus problemas, porque cuando Dios empieza a bendecir, lo empieza a bendecir con sus dineros y de todo, pero usted tiene que saber cómo administrarlos. Dios no va a llegar a decirle, haga esto, haga lo otro, no. Usted tiene que saber administrar cómo administrar ese dinero. Entonces creo que un principio es tener una fe, esa perseverancia, ese saber esa mayordomía en finanzas. Y algo que tal vez le deje yo a la gente, a mí me dicen, este laboratorio es suyo, no. ¿Cómo no? Le trabaja a alguien, no. El laboratorio es de Dios. Y yo ahora le digo, el laboratorio es de Dios, la casa es de Dios, mi vehículo es de Dios, todo mi ser y toda mi familia es de Dios. Y yo hago lo que Él quiere que yo haga. Es decir, ahora no me guío por mi propio yo, sino Sí. por lo que Dios me diga que haga. Entonces, primordial es dejar entrar a Dios a tu casa y que Él sea el centro de su hogar. A veces decimos, sí, Dios está con nosotros, pero no lo dejamos entrar. Si realmente dejamos entrar a Dios, no permitimos muchas cosas que pasan dentro del hogar. Nosotros hemos tenido que aprender a hacer todas esas cosas, hasta con nuestros propios hijos. Entonces, todo se ha ido mejorando. Que cuesta, sí cuesta, pero con Dios es muchísimo más fácil ver las cosas. Así es. Rolando empezó el programa hablando de su autosuficiencia. Muchos de los problemas financieros que hay en la familia tiene que ver con terquedad, tiene que ver con orgullo, tiene que ver con una mala cabeza para tomar decisiones. Pero en el proceso
de reconocer nuestra autosuficiencia y caer en crisis, qué bueno es ver a Dios como una fuente de solución. Pero no solo eso, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, educarnos en el manejo financiero, poner nuestro empeño con perseverancia a pesar de las situaciones, pero también tener siempre la fe de que Dios nos acompaña en este camino. Si usted está enfrentando una crisis económica, que como lo decíamos, es uno de los problemas más grandes que hay en las familias y son generadores de divorcio, número uno, les recomendamos, busque ayuda. Tanto en la iglesia como con profesionales de finanzas que realmente le puedan ayudar para sobrellevar esto. Pero por sobre todo, aprendamos a confiar en Dios. Muchas de las pruebas que nosotros a veces tenemos, Dios las promueve para que nos acerquemos a Él. Y Él siempre está esperándonos a que nosotros pidamos ayuda. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos, Rolando. Gracias por compartir de tu vida y tus principios que has aprendido. De verdad, para mí es un gusto ver al Rolando de ahora. Es que vieran el Rolando de la crisis. Fue muy duro, muy difícil, pero es hermoso ver a alguien que ha triunfado. Hasta no podía levantar ni la cabeza. Eso. Ahora la levanto y con orgullo que Dios me la levantó. Eso. Dios dignifica. Qué bueno. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos.